Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Chicos, vamos a esperar 2 minuticos más para ver si más personas se incorporan a la reunión y ya comenzamos. ¿Listo? Mientras tanto, porfa, les solicito que tengan a la mano su libro de Cátedra de la Paz, por favor. ¿Listo? Bueno, chicos, eh, presten atención. Nosotros, hay bastantes personas que hacen falta de acá. ¿Ustedes ahorita a las 7 tenían clase, chicos? Sí, profe. ¿Qué clase tenían ahorita? Trigonometría, creo. Dime, Cadet, por favor. Trigonometría. Ah, bueno, que hacen falta siempre bastantes. Se faltan 10 más o menos. Pero bueno, en fin. Listo, chicos. Nosotros habíamos visto ya todo lo que era más o menos como ese origen de la violencia en Colombia. Habíamos visto precisamente cuáles eran los orígenes de las FARC. Después me tuvieron que haber entregado un ensayo referente a ese tema. Vimos todo lo que era la violencia en Colombia. Vamos a ver hoy todo lo que es una parte que es bastante crucial, que va a ser las visiones al Frente Nacional, ¿sí? Entonces, pues ya como todos tienen el libro, nos vamos a dirigir hacia la página 22, por favor. ¿Listo?
todos hacia la página 22. En ella pues vamos a encontrar precisamente todo ese, toda la descripción, ¿sí? Y la razón de qué es el Frente Nacional, de por qué se va a dar el Frente Nacional. ¿Listo? Hasta este momento, ¿alguno tiene idea o alguna concepción de Frente Nacional? ¿Alguno sabe qué es el Frente Nacional? No, el Frente Nacional no tiene nada que ver con el ejército. Sí, es muy poco lo que tiene que ver con el ejército en sí. ¿No es una de las fuerzas que se generó por la muerte de Gaitán? No, es después. La muerte de Gaitán es después. O sea, sí tiene una relación bastante allegada, pero no. ¿Mm? ¿Ninguno? Bueno. Bueno, tin, 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 tin. Escriban las cosas en Profe, qué pena, qué página del libro la estamos 22. revisando por ahorita. La 22, Vale. Paula, ¿vale? Bueno, para los que acaban de llegar, buenos días. Santiago, sí, tiene razón. La cuestión es que los demás no saben qué fue lo que respondió. ¿Sí? Entonces, pues tratemos de que el chat no sea privado, sino que eh, sí, todos tengamos la posibilidad de hablar con todos, precisamente para que pues todos sepan cuáles son las opiniones. Al igual acuérdense que pues, estamos precisamente para mirar y responder esas dudas y concretar. ¿Sí? Lo que ustedes crean no es malo. Entonces, exprésenlo sin problema alguno. Y ojalá fuese más por voz, o sea, por micrófono que por el chat. Listo, bueno, pues el Frente Nacional, pues como tal, sí tiene razón Santiago en esa parte, aunque los demás no puedan ver, pues fue una coalición que se va a dar entre los partidos conservadores y el Partido Liberal, el cual pues para disminuir la violencia que se va a registrar dentro del territorio nacional, pues deciden hacer una repartición de ese poder, ¿sí? Van a hacer esa repartición de poder, eh, van a hablar precisamente en ese punto donde van a empezar a hacer esa división 4 años por cada uno de los partidos, ¿sí? No se van a generar, digamos, como unas elecciones donde se van a escoger entre dos candidatos a la presidencia, uno de cada partido, sino que se van a generar dos candidatos del mismo partido, en ejemplo el Partido Conservador, en las siguientes elecciones dos candidatos del Partido Liberal y así, y se van intercalando el poder eh, entre los partidos. Obviamente, todo eso va a dar unas dinámicas bastante complejas dentro de los regímenes estatales, pues ya que cada partido pues va a tener unos lineamientos distintos, cada partido pues va a tener unos empleados públicos distintos, ¿sí? Precisamente pues para asegurar la ideología que ellos están manejando y lo que quieren manejar como proyecto de país. Eso va a ser algo fundamental. Entonces, no sé, ¿alguien le quiere colaborar con la lectura? ¿O pongo yo quién va a hablar? Chicos,
a ponerles a ustedes una nota bastante grande que va a ser de solamente participación, ya que están hablando tan poco. ¿Nadie? Bueno, que conste. Vamos a hacer ese ejercicio para ver si ustedes se animan un poco a hablar. Todas las clases voy a dar una nota de participación. Las personas que pues aporten, den comentarios, tengan una participación fluida dentro de la clase, pues son las que van a recibir la nota. Los que no, pues eh, como no hablan, me imaginaré que están, se conectaron, pero no están. Sí, se retiraron del computador o del celular y dejaron ahí el- la videollamada encendida. Entonces lo va a manejar así, a ver si ustedes se animan un poco a hablar. Bueno, el Frente Nacional fue una coalición política concretada en 1958 entre los partidos liberal y conservador colombianos, a manera de respuesta a la llegada de la dictadura militar en 1953, su consolidación en el poder entre 1954 y 1956. Luego de una década de grandes índices de violencia y radicales enfrentamientos políticos, los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, y Laureano Gómez, de Castro, del Partido Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos, a fin de restaurar la presencia del bipartidismo en el poder. El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Verdún, ¿sí? En tierras españolas, donde se estableció que durante los siguientes 16 años el poder presidencial se alternaría cada 4 años entre un presidente liberal y un presidente conservador. El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, tras la transición política representada por la Junta Militar con la elección de Alberto Lleras Camargo, y llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, cuando termina el mandato conservador de Misael Pastrana Borrell. ¿Quién sigue? El Frente Nacional se instituyó con el objeto fundamental de eliminar las causas que habían llevado a Colombia a una década de violencia y dictadura. El diagnóstico hecho entonces, en el ocaso del régimen militar de Rojas Pinilla, hizo énfasis en el alto grado de pugnacidad de la lucha política, atribuida sobre todo a la importancia que les daban los partidos políticos al control del Estado y el acceso a los empleos públicos. Por esto, el núcleo de la propuesta del llamado inicialmente Frente Civil residió en la idea de que los dos partidos tradicionales compartieran responsabilidades y beneficios del sistema mediante la paridad y poco después la alternación forzosa de los presidentes.
Profe, si activas el micrófono para hablar. Perdón. Esas dinámicas que se van a manejar precisamente por el origen de sí, de este trato que se hace, de este Frente Nacional, pues van a dar como consecuencias bastante grandes, ¿sí? Digamos así como que una, un pequeño problema que va a ser bastante grande es el hecho que, sí, digamos así como que las consecuencias o la continuidad de las políticas que se están estableciendo pues no van a ser buenas, ¿sí? 4 años, uno sabe que 4 años y más para un presidente pues no va a hacer mucho lo que va a poder hacer y mucho menos arraigar y dar como que un resultado benéfico de las políticas que instaura, ¿sí? Entonces, pues va a pasar ese tipo de dinámicas. Jorge Eliezer Gaitán ya había salido hace casi 10 años de ese plano político, ¿sí? Ya había muerto hace más de 10 años. Sin embargo, pues, digámoslo así, todo ese tema de la violencia que se va a generar, sí van a ser a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Precisamente porque Jorge Eliezer Gaitán muere y digámoslo así, como que en el poder político sí, está, digámoslo así, omitido en el punto en que se hace la conferencia de las Naciones Americanas, pero él no fue invitado, siendo uno de los principales representantes del Partido Liberal, ¿sí? Va a tener esa pequeña connotación. A partir de ello, pues también muere, ¿sí? Casi que para los mismos días. Entonces, todas esas dinámicas, pues va a ser bastante complicadas y va a alterar mucho más el pueblo. ¿Sí? El caudillo del pueblo va a morir, el representante de las masas populares, del proletariado como tal, digámoslo así, de los pueblos obreros, va a alterar drásticamente las dinámicas y va a dar como un surgimiento bastante fuerte de lo que va a ser la violencia. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, ahí dentro del costado derecho de esa página 22 hay un documental, ¿sí? Que el cual se sugiere ver que va a ser de Jorge de Gaitán, ¿sí? La sugerencia sí es verlo para poder realizar la actividad de una forma correcta. ¿Listo? Página 23. ¿Quién me ayuda con la página 23? Yo, profe. Comienza, Katia. El primer gobierno del Frente Nacional es de Alberto Lleras Camargo, 1958-1972, primo de Carlos Lleras Restrepo, posterior presidente de Colombia, 1966-1970. Trató de hacer un proceso de paz con algunas reformas de paños de agua tibia, principalmente en el campo colombiano, en especial como consecuencia del triunfo de la Revolución cubana, atendiendo las directrices de, de la llamada Alianza para el Progreso, programa del gobierno de Estados Unidos que buscaba frenar cambios revolucionarios en América Latina. El programa estuvo acompañado de apoyo militar y asesoramiento en medios represivos contra el movimiento social. ¿Ahí os sigo, profe? Ahí. Sí, porque acá hay algo bastante drástico, bastante complejo. Es que acá nosotros ya sabemos que en este punto de la historia ya como que hay un surgimiento de la guerrilla de las FARC, ¿sí? Inspiradas precisamente por un movimiento revolucionario cubano, el cual pues llega a ese objetivo ¿sí? de sustituir una dictadura que ya está presentando y llegar como tal un grupo armado, ¿sí? A esa dictadura, que es el caso de Fidel Castro. En ese punto, pues él también va a estar arraigado a este tipo de procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Fidel Castro, digámoslo así, como que Fidel Castro va a tener una inspiración antes de comenzar la Revolución Cubana, antes de comenzar todo ese proceso, siendo el estudiante, va a tener una inspiración que va a ser principalmente el Bogotazo. ¿Sí? Fidel Castro estaba en Bogotá, justamente el día de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Él va a estar acá en Bogotá, él va a ver todo lo que va a presentar el Bogotazo,
por la muerte del caudillo. Justamente, digámoslo así, justamente Jorge Eliezer Gaitán va a salir a almorzar a mediodía, a las 12, a las 12 del mediodía, y se supone que al regresar a la 1:15 tenía una cita con Fidel. ¿Sí? Entonces eso también va a prosperar ese tipo de revolución que va a ser la revolución cubana. Se va a ver el origen de las FARC acá. Y obviamente todo eso pues como que está llamándole bastante la atención a Estados Unidos. Se presentan diferentes dictaduras dentro de Latinoamérica y Estados Unidos como que trata de manejar eso de una forma sencilla, ¿sí? Precisamente con esa última frase que dice, ¿sí? El programa estuvo acompañado de apoyo militar y asesoramiento en medios represivos contra el movimiento social. Entonces, ahí querían que el movimiento obrero, el movimiento de las masas, pues no tuviera fruto en lugar de toma de poder, ¿sí? Precisamente por las dinámicas que va a generar también esa Cuba socialista, esa Cuba comunista, contra, bueno, que precisamente sacó a varias multinacionales estadounidenses de su territorio para, pues, dárselo precisamente al pueblo como tal. Entonces, eso va a ser un elemento fundamental dentro de esto, ¿sí? El apoyo de Estados Unidos frente a ese régimen, bueno, frente a ese frente nacional, valga la redundancia, y obviamente con todo lo que va a empezar con la lucha de las guerrillas acá en Colombia. ¿Quién sigue? Con el segundo gobierno. Hincapié. María Alejandra, dale, dale si quieres. El segundo gobierno del Frente Nacional, el de Guillermo León Valencia, 1962-1966, llevó a cabo ataques a los enclaves, campesinos de corte comunista, sobre la represión militar amparada en los conceptos de seguridad interior. En el contexto de la Guerra Fría, disputa militar y política entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos, de esta manera se justificó atacar a las denominadas repúblicas independientes como un hecho típicamente político, ligado a la lucha de guerrilleros liberales contra los actos de fuerza de las administraciones conservadoras, en nombre de la libertad y los principios del liberalismo. Desde entonces se materializó la autonomía de los militares en el manejo del orden público. Colombia vivía permanentemente en lo que se conocía como estado de sitio, situación que permitía prohibir reuniones en las esquinas, lo mismo que asambleas sindicales y estudiantiles, además de amarrar la prensa y reprimir todo acto de protesta social. Ya encontramos pues precisamente ese hecho, ya con el segundo gobierno del Frente Nacional, pues ya van a tomar unas medidas bastante drásticas, ¿sí? El estado de sitio es algo peor de lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿sí? Digámoslo así, como que nosotros estamos aislados por una pandemia, estamos aislados, no podemos salir, no podemos tener reuniones con personas. Este estado de sitio pues va a ser mucho más drástico en ese sentido, ¿sí? Precisamente por ese miedo que van a tener las masas de ese cambio político, de esa revolución que, pues digamos así, como que se está fermentando en toda América Latina. Entonces va a ser algo bastante complejo, ¿sí? Se va a mantener, digamos, como que el apoyo de Estados Unidos va a permitir que acá no se genere un cambio drástico, una revolución totalmente eh, completa, ¿sí? Que era lo que pues, las guerrillas de Timochenko y las FARC pues, iban a querer en ese punto, ¿sí? Se presentan diferentes problemas electorales que están generando dinámicas bastante complejas. La gente como tal, digámoslo así, como que va a tener como que un pensamiento repulsivo frente a lo que va a significar ese Frente Nacional,
¿sí? Es tanto así que si ustedes preguntan a las personas más viejas, a los abuelos que vivieron antes de estos años, que tenían, digamos, como que esa conciencia de lo que pasaba, ¿sí? De esa conciencia política ya desarrollada, pues van a darse cuenta que ese frente, esa dictadura militar que va a generarse antes del Frente Nacional de Rojas Pinilla, ellos van, o sea, se preguntan en este momento y ellos les gusta esa dictadura, les gustó esa dictadura. ¿Por qué? Porque a pesar de que fuese una dictadura, una toma del poder por parte de la junta militar, eh, trajo muchas cosas buenas dentro de lo que fue infraestructura. ¿Sí? Desarrolló infraestructuralmente en 3 años a Colombia. Esa dictadura no se derrocó, esa dictadura no fue derrocada, ¿sí? No fue que entraran los partidos a hacer una revuelta para tomarse ese poder, sino que el mismo Rojas Pinilla abdicó, ese mismo Rojas Pinilla renunció al poder a los 3 años, ¿sí? Precisamente por las dinámicas que se estaban generando en las clases altas por el hecho de que él estuviera. Sin embargo, las clases obreras lo apoyaban bastante y eran, sí, confraternarias, además de que les trajo precisamente muchos avances de infraestructura. Es donde encontramos aeropuertos, donde encontramos vías. Ejemplo, la 26 fue desarrollada por él, ¿sí? Porque la avenida, parte de la Avenida de las Américas, todo eso es gracias a él, ¿sí? A esa dictadura militar que dio él. Entonces, obviamente, ese apoyo que le va a dar el pueblo a él, a una dictadura militar, que va a ser precisamente, lo van a relacionar y va a estar estrechamente relacionado con lo que va a ser la dictadura cubana ya en este punto, eh, pues va a llevar a que Estados Unidos apoye mucho más y de esas pautas para que el gobierno colombiano cohiba todo ese tipo de asociaciones que se puedan generar a partir de, sí, de este momento y más a las asociaciones, si nos damos cuenta, miramos y van a legitimar esas, sí, los pueblos campesinos de corte comunista. Vamos a desestimar todo lo que son los movimientos estudiantiles y todo lo que son las reuniones de asambleas sindicales y esas cuestiones. ¿Sí? Eso va a ser bastante fundamental para, sí, ese sentimiento de cohibición que está generando el Frente Nacional, que pues ellos lo generan por 16 años, pero sin embargo tenían en ese precepto de que iba a durar mucho más, ¿sí? Tenían las ganas de durar mucho más y pasa lo mismo. Si se les manda al pueblo 16 años, pues como que ellos van a aceptar y no van a tener como que tanta, sí, como que tanta, tanto enfrentamiento contra esto. Y ya pues después se les iba alargando, alargando, alargando. ¿Sí? A diferencia de que ya se les organizara algo que tuviera mucha más periodicidad, ellos ya iban a entrar a discutir. Entonces también por eso se genera en un principio por 16 años solamente. ¿Quién sigue? Chicos, ¿quién sigue? ¿Solamente están esas 3 personas en clase, el resto no están? Profe, ¿en dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? En el tercer párrafo de la página 23. En este contexto O se sea, produce la sigue, operación. ¿sigue ese? Sí. Ah, entonces yo lo leo. En este contexto se produce la operación Marquetalia. El informe Basta Ya dice, fue un error que dio lugar a la transformación de la autodefensa en movimiento guerrillero. En otra línea interpretativa, lejos de haber sido una derrota para el Estado colombiano, la operación Marquetalia
significó el retorno del grupo de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o tiro fijo, al estilo clásico de guerra de guerrillas móviles. Otros aducen que el problema radicó en que el ejército se quedó solo sin el apoyo prometido para la recuperación integral de la zona. Por eso, la principal consecuencia de la operación Marquetalia fue convertir, como lo afirmó el general Bonnet, un movimiento sin peso político, muy localizado, en un fenómeno con gran peso nacional e incluso internacional. Así, la guerrilla habría logrado propagarse, aprovechando la escasa acción política del Estado. Entonces acá ya como tal se va a dar la conformación de esa guerrilla, ¿sí? Ya antes habíamos visto unas guerrillas que no iban a ser tan constantes, que no iban a ser establecidas, que sí, no iban a tener como que esa fuerza gigante, ya estaban constituidas, pero no, o sea, van a ser guerrillas desmontables, ¿sí? Pero entonces acá ya llega ese punto donde pues vemos que ya se origina como tal una fuerza de guerrilla, adicionando que también se va a originar una autodefensa, ¿sí? Dentro de eso. Entonces acá ya encontramos la constitución de la guerrilla de las FARC. ¿A manos de quién? Pues precisamente de Pedro Antonio Marín, perdón, que pues nosotros ya lo conocemos como Tiro Fijo, lo conocemos como Manuel de Marulanda Vélez. Con esas cuestiones lo conocemos, murió hace más o menos unos 5 años, sí, murió hace relativamente poco. Entonces acá ya encontramos precisamente ese tipo de movimientos que se está generando, ¿sí? ¿En dónde? En Marquetalia. Ese lugar va a ser bastante fuerte, bastante sí, complicado, y va a tener una representación grande en lo que va a ser eso. Último párrafo. Más corto. Yo, profe. Michelle, dale. Los enfrentamientos militares en Río Chiquito en 1964 y El Pato en 1965 produjeron un gran desplazamiento forzado en muchos pobladores de Neiva y sus municipios vecinos hacia regiones de Caquetá y Meta, e incluso Cali y Bogotá. La guerrilla responde y se organiza. Después de la ofensiva contra Marquetalia, se da paso a la primera conferencia del Bloque Sur, reunida en Río Chiquito en 1965, que unifica los descatamentos de Río Chiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia. 2 años después, en la segunda conferencia, se adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Pues acá ya tenemos precisamente esa conformación, esas reuniones, esas confrontaciones que se van a dar en este punto. Entonces, ya se inicia como tal todo lo que va a ser esa conformación de las FARC. ¿Listo? Eso va a ser algo bastante prominente, va a ser algo bastante complicado. ¿Sí? Todas esas cuestiones de lo que va a ser esa lucha, pues ya sabemos las repercusiones que va a traer, aunque pues ustedes adquieren la ventaja de, digámoslo así, no haber presenciado la parte más pesada de lo que fue esa guerra de guerrilla. Entonces eso va a ser precisamente algo drástico que se va a dar. ¿Listo? Bueno, en cuestiones ahí. ¿Qué fue como tal esa relación que está generando todo este tema de Frente Nacional? Va a dar esas dinámicas donde en vez de disminuir la violencia que se está presentando en todo el país, lo que va a hacer es aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues van a nacer elementos como va a ser
las FARC, y a continuación pues también van a aparecer elementos como va a ser el ELN y el EPL. ¿Listo? Entonces, página 24, antes de que se nos acabe el tiempo. Viejos y nuevos conflictos en un mundo cambiante, surgimiento del ELN y el EPL. A medida que que crecía el descontento popular y cuando para muchos movimientos era difícil participar en la política colombiana a través de elecciones limpias, ya que solo era para liberales y conservadores, además de las escasas posibilidades de triunfar en medio de de la compra y venta de votos, dinero del presupuesto nacional y regiones en favor de los gamonales de los partidos tradicionales, clientelismo de obras para pagar favores políticos, etcétera, y teniendo como referente el triunfo de la Revolución Cubana y los socialistas en la Unión Soviética y China, a la par de las FARC surge el Ejército de la Liberación Nacional, ELN, en 1964, y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, en 1967, conformados no propiamente por campesinos al estilo de las FARC, sino por jóvenes habitantes de ciudad, formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china, y los herederos de las antiguas guerrillas gaitanistas del Magdalena Medio, el Alto Sinú y el Valle del Río San Jorge, la mayoría campesinos. ¿Sí? Entonces, acá vemos dos cosas. Unas FARC que van a nacer de movimientos campesinos netamente, y obviamente van a aparecer ya de otro lado, movimientos que van a ser estudiantiles, como el ELN, ¿sí? De jóvenes que pues eran estudiantes, que veían directamente cuáles eran las dinámicas que se estaban generando también dentro de la ciudad y que no permitía el avance político de la sociedad. Entonces, eso va a ser un elemento bastante fundamental también para ese origen del ELN y el EPL. ¿Sí? No va a ser solamente uno y obviamente no van a ser registrados de una sola manera, sino que va a ser algo mucho más grande. Y las confrontaciones pues también se van a dar entre ellos mismos, ¿sí? Entre las guerrillas también se van a empezar a dar golpes que van a afectar obviamente esas dinámicas ideológicas que van a mantener. ¿Sí? Todo esto pues da muestra precisamente y va a añadir más inconformidad. Este tema de las guerrillas también va a añadir a esa inconformidad de la gente hacia ese frente nacional. ¿Sí? Precisamente ¿por qué? Porque la participación política que va a haber dentro de Colombia es nula. En el sentido en que solamente unos pocos, los suscritos, los que ya tienen una tradición, una antigüedad, las personas que hacen parte de esa oligarquía, pues van a ser los que van a poder participar dentro de esas curules, dentro de esos estamentos políticos. El resto de las personas del común y corriente, pues no van a poder ser partícipes de la política en el país, precisamente por ese hecho. ¿Listo? Chicos, al terminar esta reunión, volvemos a ingresar para terminar este tema y listo. Ya vamos a avanzar un poquito más rápido para que les quede un rato libre y puedan desarrollar al menos una de las preguntas que van a darse ahí. ¿Listo? Mientras tanto les digo, ya les estoy subiendo los videos que aún están disponibles al campus virtual, ¿sí? A la página de Cátedra para que ustedes los puedan ver y puedan complementar. El primer video, el primer video que aparece no está disponible. El segundo video, que es el movimiento de la marcha patriótica, ya está, sí,